Esta conversación ostosiana la estamos llevando a cabo en Casa Pueblo en Adjuntas, el hogar del café Madre Isla y de muchas otras cosas, muchos proyectos. Estamos aquí conversando con Alexis Mazol González en relación con el discurso que él pronunciara, invitado por nuestra comisión, ¿no? El discurso que él pronunciara el pasado 10 de enero frente al monumento a Hostos que se encuentra en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Esto fue en la celebración del 186 natalicio de don Eugenio María de Hostos. Alexis, que está aquí a mi izquierda, fue el orador invitado, y el propósito de esta conversación es precisamente conversar sobre el discurso. Normalmente el discurso en la ocasión, ¿verdad?, no se presta para una discusión allí, ni para una conversación posterior. Por eso la estamos haciendo posteriormente y la vamos a hacer pública, ¿verdad?, para que la gente pues también se nutra, además de lo que dijo allí, de lo que nosotros podamos conversar entre nosotros y con Alexis, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos muy contentos, Alexis, de estar en Casa Pueblo, en este maravilloso pueblo de Adjuntas. Tengo un montón de montañas frente a mí y tenía café, pero ya no está. Me gustaría comenzar, voy a aprovechar la ocasión de que tengo la palabra para hacer el primer comentario, la pregunta, ¿verdad? Alexis, una cosa que me llamó la atención del discurso, me llamó la atención allá y después cuando lo leí también, es que usaste el término, citando a otros, de templos forestales. Entonces yo me dediqué a buscar el origen de esa cita y no lo encontré. Y nuestra compañera Van Jessie también lo buscó y no lo encontró. Pero de esas cosas que tiene la vida, recibo una llamada de una compañera que te aprecia mucho, que te manda saludos, que es la historiadora y doctora Elma Beatriz Rosado. Ave María, qué alegría. Ella es así, me dice, salúdame, oigan esto, no lo tomé a mal. Salúdame a Alexis, a Tinti, a Arturo y a los demás que estén allí de Casa Pueblo. Entonces, y yo digo, pero ¿y a qué se debe el honor de tu llamada? Me dice, no, que yo estuve presente y yo escuché esto de los templos forestales. Yo, mira, casualmente yo andaba buscando esto y no encontré. Me dice, no, precisamente por eso te llamo, porque el término que usa Hostos no es forestales, sino templos vegetales. Vegetales. Y me dice, y hay dos citas, una de mi viaje al sur, que ahora está hablando de Colombia, y otra está en temas cubanos, ¿verdad?, donde usa lo de templos vegetales. Y a mí lo de si es forestal o vegetal pues no me hace mucha diferencia, porque todo lo que es forestal es vegetal también. Pero lo interesante es el contexto, ¿verdad? Cuando leo las citas, que desgraciadamente no las tengo conmigo, aquí cuando leo las citas me doy cuenta del contexto en que Hostos las usa. Y uno, particularmente uno, que donde él dice que hay como que esos templos vegetales proveen un ambiente casi como sagrado, ¿verdad? Como que son un honor a lo que él llama el Dios desconocido, ¿verdad? O sea, que hace esa diferencia, y por eso me quiero enfocar en el comentario, más que nada, no en lo forestal o vegetal, ¿verdad? Aunque eso obviamente lo que indica, que al igual que Casa Pueblo, pues Hostos es un defensor de la naturaleza,
pero le da ese significado de que allí, o como ocurre en los templos que se construyen, las catedrales y demás, se da entonces ese lugar donde permite la meditación, lo relaciona con ese Dios desconocido, ¿verdad? Y a mí me pareció bien importante tener esa mirada de Hostos. Y tuve esta conversación muy bonita con Elma el viernes pasado, y Elma fue parte de esta comisión hasta hace algún tiempo. Elma fue parte del equipo original que empezó a desarrollar nuestra página cibernética, y lo digo porque el discurso y este video y el video del día a día, todo eso va a estar eventualmente en la página, ¿verdad? Y entonces, cuando Elma me llama, yo le digo, mira, sí, que vamos allá y vamos a hacer este video y vamos a poner todo en la página. Y yo quiero reconocer públicamente que ella, pues, aunque no está aquí, pues fue instrumental en el desarrollo de esa página. Elma fue la que se inventó el concepto del hostos virtual, que es una de las partes fundamentales de nuestra página, hostos180.org. Entonces me gustaría que Alexis un poco reaccionara a esto, cómo lo ve, y algunos de los compañeros también, y seguimos conversando. Mira, primero que nada, pues, te quiero mucho, Elma. Quiero mucho desde hace mucho tiempo. Y entonces me alegra que hayas conversado con Mori sobre este tema de los templos vegetales o forestales. Pero yo también hablo del templo sagrado, donde nacimos, donde nació esta patria puertorriqueña con los primeros pobladores de Boriquén. Y en el bosque del pueblo, nuestra primera actividad consistió en rescatar un parque ceremonial indígena, como nuestras raíces originales. Y además, entonces, yo le llamo también templo sagrado, y también le llamo templo reconquistado. Y conquistamos lo que es nuestro, que ya lo habían arrebatado las compañías mineras. Las compañías mineras habían comprado ya más de 1000 cuerdas en ese lugar para la explotación minera, y entre los que habían comprado las 1000 cuerdas está la Kennecott. La Kennecott, que son los mismos que en Chile tumbaron el gobierno de Salvador Allende, porque ellos Salvador nacionalizó la minería del cobre, y especialmente la mina más grande del mundo, que es Chuquicamata. Entonces, nosotros nos enfrentamos a ese poder económico. Entonces, ahí hay una conquista de un pueblo, de su territorio, evitando la minería, pero también transformándolo en un templo vegetal, sagrado, forestal. Así que lo dije porque para nosotros, y especialmente para Tinti y para mí, el bosque es algo de inspiración, de sentimiento, de orgullo, y ahí están nuestras raíces. Sí, definitivamente. Las raíces hostosianas que llevamos en Casa Quisiera, olvidé decir que estamos aquí la doctora Liliana Coto Morales, además de Alexis también el doctor Carlos Rojas, el doctor Orlando Hernández y Igor, que está detrás de las cámaras. ¿Candidato doctoral? Candidato de doctoral también. Correcto. Orlando. Hay un detalle que yo creo que es importante señalar, que ese mismo Hostos que habla de la sacralidad de la naturaleza, ¿verdad? Es también el que dice las ciencias deben ser la base de la educación. Y en un momento dado, en el discurso que sigue, que es uno de los dos discursos sobre los derechos de la mujer a una educación científica, dice que nosotros, el ser humano, tiene derecho a conocer las leyes de la naturaleza. Entonces, Alexis
es ingeniero, con obra importante como el recinto universitario de Guado, en la montaña, y otras obras. Aquí lo que se dio fue una combinación de respeto a la naturaleza con una información muy al día que nos provee la ciencia al servicio de nuestra patria. ¿Cómo tú puedes comentar sobre la cuestión científica que ustedes utilizaron para protegernos? Mira, nosotros hemos desarrollado una ecuación de ciencia, cultura y comunidad. Ciencia, cultura y comunidad. Entonces, la ciencia que nos ayuda al conocimiento que aprendemos en la academia. Entonces, de la academia tenemos el conocimiento científico para poder explicar, por ejemplo, primeramente en esa resistencia que hicimos contra la minería fue aprender los efectos de la minería en la salud, en la ecología, en la tierra, en el basado. Y la ciencia nos educó. Y con la ciencia fuimos a la comunidad. Entonces aprendimos que si esa comunidad, con el conocimiento científico de los efectos de la minería, esa comunidad puede hacer cambios y puede hacer una resistencia que puede ir más allá de resistir, sino de transformar. Y la ciencia para nosotros está en todo lo que hacemos, igual que la cultura. La cultura puertorriqueña o la cultura universal es parte de esa ecuación, ciencia y cultura. Una comunidad con el conocimiento y orgullosa de su identidad es una comunidad que puede hacer transformaciones. Y por ahí es que vamos en esa ruta como... Una de las cosas interesantes en esta conexión ciencia, cultura y comunidad es el hecho de que se empieza, y por eso la famosa foto de una sola persona en la plaza, se empezó como una protesta, ¿verdad? Se empezó a decir, no vamos a permitir que se haga lo que se hizo en Chile, que para nosotros hubiera sido mortal, abrir esos huecos gigantescos. Chile es un país mucho más grande, que es muy largo, pero para nosotros en el centro de la isla hacer un hueco como ese hubiera sido mortal. Así que se inicia con esto, con la protesta, con la militancia, y entonces se da el descubrimiento de que para desarrollar la propuesta, ¿verdad?, que fue una de las consignas que desarrollamos también en la lucha porque se fuera la Marina de Vieques, había que contar con la cultura. Y porque eso es realmente lo que nos define lo que es. No es una cosa estática, sino ese proceso de quiénes somos a través de nuestra historia, a través de nuestra experiencia, nos va definiendo. Así que ese tema de cultura fue fundamental, creo que una de las lecciones, ¿verdad? Y además algo en Puerto Rico se practica bastante. Y entonces está el tema de lo comunitario. Sin la comunidad, sin esa conexión, entonces el tema se queda en el aire. Y ahí, y entiendo yo que es necesario e importante desarrollar esas metodologías de cómo conectar con la comunidad. Yo por muchos años traje estudiantes aquí, recuerdo en aquella época en que los niños de escuela elemental empezaban a ir al río a medir la composición del agua. Eso es una experiencia sencilla, pero es una experiencia inolvidable para un niño de 8, de 9 años, ¿verdad? Entrar a saber que ellos a través de la ciencia están indicando. ¿Recuerdas el incidente con no sé si fue Burger King o McDonald's, que ellos denunciaron que Burger King sí estaba haciendo daño en términos del daño a las aguas? De manera que hay una manera de incorporar a la gente que no sea predicando desde arriba para abajo, sino que sea partiendo de la necesidad. Ese partir de la necesidad, que es la base, ¿verdad?, de la educación popular, partir de la necesidad, desarrollar el análisis conceptual que nos lleva a mirar esa necesidad como algo inmediato, pero también las causas máximas. Y tercero, cómo regresar para poner en práctica lo que desarrollamos. Esa es la reflexión-acción, ¿verdad? Así que creo que esta conjunción de ciencia, cultura y comunidad es un río que nos muestra lo dinámico del fenómeno, pero también a la vez lo que es estable, ¿verdad? Como Heráclito, siempre somos cambiantes, pero sigue siendo río. Quería mencionar también, y con esto termino, el tema de la espiritualidad.
el tema de lo que plantearon al principio, porque a Hostos mucha gente lo conoce como el hombre que quería secularizar la educación. Hubo curas que lo cogieron de enemigo, porque era un individuo enemigo de la religión. Pero para nuestra audiencia, la religión, ¿verdad? Vamos a decir organizacional, no necesariamente lo espiritual. A veces se tienen religiones y no se tiene espiritualidad. Y yo creo que el secularismo en Hostos y su manera de plantear el papel de la naturaleza en el proceso de nuestra identidad es una forma de espiritualidad, y es lo que estamos, ¿verdad?, lo que queremos rescatar. Pues mira, hablando de la espiritualidad, yo un día me pregunté qué es lo sagrado. Exactamente. ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado? Y yo no sabía qué era lo sagrado. Entonces un día en el bosque, cuando estábamos empezando a manejar el bosque, que éramos aprendices, sabíamos mucho de minas, pero de bosque estábamos aprendiendo. Hice un hongo. Y entonces la profesora, la micóloga, me dijo: Alexis, mira lo que tú has hecho. Y yo, ¿qué hice? Pues yo pisé esa hierba, yo no sabía lo que era. Me dijo: bueno, mira, los hongos, Alexis, descomponen la materia muerta y la convierten, las hojas, las ramas, las transforman en alimento para el bosque, en nutrientes naturales. Entonces cuando yo vi que esa plantita, ese hongo, esa sombrillita, tenía una función tan impactante sobre un bosque, que yo comprendí que lo sagrado es esas cosas que te impactan de una manera que tú no la puedes explicar. Y yo me sentí feliz de conocer lo sagrado de un bosque a través de los hongos. Adelante, Carlos. Sí, hay un ensayo de Hostos que se llama El siglo XX, que es como una especie de predicción y muchas cosas muy acertadas. Pero lo que tiene que ver con nuestra conversación es que Hostos allí habla del cambio climático, y menciona precisamente el deterioro de la fauna y de la flora. Y también de las costas, algo que me sorprendió muchísimo. Y ahí está moviéndose en ese campo de lo sagrado vegetal. Tiene una expresión quizá parecida. Muy bien. Otra cosa que me llamó mucho la atención del discurso, cuando dijiste que lo que estaban haciendo aquí o lo que habían hecho, lo habían hecho desde el poder social. Sí, ¿verdad? Eso está en el discurso muy bien, yo no sé, es decir, ese concepto, un concepto para mí central en Hostos, y está desde esto no está, él no lo sacó al final, sino ya está desde las lecciones de derecho constitucional. sí, y también creo que lo usa en catecismo democrático. Sí. No, lo que Martí llama un catecismo democrático, que es el programa manifiesto de los independientes. independientes. Sí. Ah, ¿la qué? El programa de los independientes. El programa de los en independientes, Nueva York. es correcto, ¿verdad? Entonces, me parece que una de las maravillas de lo que es Casa Pueblo es que es la encarnación del poder social, ¿verdad? Y lo dijiste ahí, ¿cómo ustedes llegaron a eso, de relacionar esto una cosa con la otra, ¿no? Sí. Yo te voy a decir, lo que yo leí sobre Hostos, que describe que hay que procurar mejor el poder social que el poder político, y que crear partidos políticos en el aire. Él lo describe. Yo dije, este hombre es un visionario, porque eso lo dijo hace tanto tiempo y es vigente hoy. Lo importante es la vigencia de Hostos. Y la vigencia de Hostos nos está diciendo que ese poder social fue el que sacó a la Marina de Vieques, si no estuvieran ahora todavía Vieques bombardeados. Y el poder social que nos juntamos en la montaña y todo Puerto Rico fue el que detuvo la minería. Entonces,
Y el poder social es el que está salvando las playas para el pueblo. Y el poder social está en el urbe a pie, allí en Cabo. Y logró un cambio de gobernador aquí. Y cambió una vez, se levantaron. Entonces, el poder social, lo que pasa con el poder social, que eso equivale a mucho trabajo y es muy distinto al poder político de cada 4 años una elección. Entonces, usted buscando el cambio a través del poder político en una colonia, me parece que está complicado que se pueda lograr. La realidad puertorriqueña nos dice que tendrá que ser a través del poder social que podamos impulsar un nuevo modelo de país. Entonces, Casapueblo adopta el poder social para construir desde el poder social la independencia económica con el café madrileño, la independencia ecológica con el modelo solar, la independencia educativa con una radio comunitaria, el poder social tenemos un coro, una escuela de música, una galería de arte. Eso no sería posible dentro de una... aquí están cerrando hasta la universidad. Entonces, tiene que venir de... ¿Y cómo lo logramos? Lo estamos logrando, lo construimos de abajo hacia arriba. Correcto. Y lo construimos con esfuerzo propio y sobre todo con mucho amor. Eso es parte, el amor es una parte de la ecuación de la ciencia, cultura y comunidad. Definitivamente, y eso requiere también una metodología, porque eso no es una cuestión de, como yo dije en otra reunión, no es un vente tú, de decir vamos a traer a la comunidad. Hay un horizonte, y como hay un horizonte que define un camino, pues entonces es preciso, cuando entramos con la comunidad, aprendemos de esa comunidad, porque a veces traemos unas presuposiciones. Cuando entramos con el colectivo, nos vamos dando cuenta que tenemos que hacer unos cambios, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante, yo quisiera que volviéramos a lo que fue el título de esta presentación, que es Tinti y Alexis ante el maestro Hostos, porque vamos a volver a la mujer. Yo llevé a una amiga y a esa amiga 2 cosas le impresionaron mucho de ese día. Número 1, la manera que Alexis presenta el protagonismo de Inti en el proceso. Y segundo, el concepto de poder social, porque una persona ya del mundo de letrado no conocía el concepto de poder social y quedó tan impresionada. ¿Y qué es eso de poder social? Que le pareció maravilloso. Y pues ya que analizamos el tema del poder social, ¿verdad? Que podemos seguir por eso, pues quería entonces llegar a Tinti, a la mujer, a ese fenómeno de experiencia con el diálogo y la práctica de nuestra querida Tinti en procesos de educación popular. Yo quisiera que lo del post-escuela no se quede afuera, porque es también un poco mezclar ese amor y ese cuidado a la naturaleza y utilizar eso como parte de un proceso educativo, ¿verdad? Yo tuve la experiencia, yo he traído estudiantes de Bosque Escuela, he dado clases allí, en unos bleachers, una cosa que hay allí, ¿verdad? Y los estudiantes quedan maravillados porque están haciendo algo diferente, están fuera del salón de clase. Y eso también es entusiasmo. Nosotros hablaba de utilizar la naturaleza para enseñar, usaba muchos ejemplos de las flores y de salían a hacer clases en los alrededores de la escuelita. Eso es así. Así que eso también es mi entusiasmo. Sí, definitivamente. Mira, yo te quería decir sobre lo que dice Liliana, Hostos y la mujer. Y la mujer. Claro. No podemos hablar de Hostos y dejar la mujer. Entonces seguimos la mirada actual del modelo existente de Puerto Rico, un modelo colonial, patriarcal, neoliberal, para acabarnos de joder. Entonces, la verdad es que Tinti, hablando del bosque escuela, para nosotros lograr el bosque escuela,
tuvo que desarrollar una economía. Y la economía esa de la independencia económica es Tinti en Casapueblo, que desarrolla el proyecto de la tienda artesanal y el café Madre Isla. Y es ella, con su sabiduría y su compromiso, que logró que Casapueblo fuese independiente económicamente. Y con los fondos de esa economía social es que adquirimos los terrenos para hacer el bosque público. Entonces ahí conectamos la educación, la economía a Hostos con Tinti. Por eso fue que aquel día yo dije viva Hostos, viva Tinti. Claro. Porque esa Tinti, esa mujer es una grandiosa patriota puertorriqueña que yo, a partir de agosto del 2021, ella se añadió a otra estrella en el cielo, he podido descubrir en mi casa, en la casa viva de Tinti, sus documentos, sus escritos, sus diarios. Y les puedo asegurar que estamos ante una mujer ilustre, que no es una ambientalista ni una feminista tradicional, sino una mujer que le dedicó 41 años de su vida a dar trabajo voluntario a esta autogestión comunitaria de Casapueblo. Fíjate, Alexis, nosotros tenemos una compañera en la comisión que se excusa, no pudo venir, Jessica Carrasquillo. Sí. Entonces ella, pues, es educadora y nos pide que le traigamos una pregunta, nos la envía para que se la hagamos aquí, ya que ella no pudo venir. Dice que en el discurso del día 10, Alexis describe a Tinti como una cita, una lideresa con metodología humanista y combativa. ¿Verdad? Entonces ella pregunta si Alexis pudiera identificar algún momento de su vida, me imagino que la vida de Tinti, o alguna experiencia educativa, formal o no, que haya sido significativa para su actuar. La pregunta, dice ella, viene para continuar mi indagación acerca del desarrollo del liderazgo con enfoque en justicia social en personas con formación magisterial. Mira, hago una Tremenda pregunta. Me encanta que hagan preguntas como esa. Exactamente. Porque mira, resulta que Tinti era maestra de inglés, graduada de la UNI, porque estamos ese día celebrando a Hostos. Entonces Tinti, les voy a dar un ejemplo de su humanismo y su visión. Había un estudiante que no quería como aprender inglés y se pasaba todo el tiempo haciendo dibujitos, y venía Tinti y miraba así, en vez de estar llenando, contestando el examen, en la parte de atrás del examen tenía dibujos y muchas cosas. Entonces todos los maestros se reunieron y dijeron que a ese joven había fracasado y había que colgarlo. Entonces Tinti abogó dentro del grupo de la escuela y con el director que él no necesariamente tendría que aprender mucho español, ni mucho inglés, ni mucha matemática, que es lo que su vocación era el dibujo y la pintura. Interesante. Y Tinti logra que lo pasen de grado. Y el muchacho, con el tiempo, sigue desarrollándose y se muda a Filadelfia. Y en Filadelfia se convierte en un pintor famoso. Y en un momento dado pinta en uno de los trenes un mural que lo contrataron, y el mural estaba enfocado a Isabel Allende. Isabel Allende va a la inauguración y conoce al pintor de adjunta que se llama Dani Torres. Y Dani Torres, ella le pregunta a Isabel, ¿de dónde tú vienes? Dice, yo vengo de la escuela de Tinti del Ya, que le enseñó a los maestros de adjunta que la vocación mía era la pintura. Y entonces, ¿cómo se llama ella? Isabel le dice, Tinti del Ya. Pues cogió un libro en la Casa de los Espíritus y dice, para Tinti, que uno de estos espíritus te acompañe toda la vida. Ese libro yo lo tengo en casa. Así como conectamos el urbanismo de Tinti y la inteligencia
para impulsar que este joven llegara a donde llegó. Y también y yo tenía en casa un libro de Isabel dedicada a esa ilustre mujer puertorriqueña que se llama Tinti Vega. Que se da a través de un discípulo de Tinti Vega. O sea que lo interesante también es eso, que se da no en este espacio, sino en otros países. Y no en el momento así de decir, hola, usted es Tinti, no, sino se da a través de un discípulo que lleva el mensaje. Yo creo que ese también es otra conexión que tenemos de los hilos espirituales y conductores de todas estas cosas, y que nos hace estar siempre esperanzados, como decía Freire, no podemos perder la esperanza. Mira, y iba a decir sobre eso, que después encontré otro tesoro en mi casa, además de las cartas de amor, cuando ella estudiaba en la UBI y yo en Mayagüez, encontré los diarios, encontré un diario del 2002, que esa es una joya. Ella describe ahí todos los días lo que hacía aquí en Casa Pueblo, que si abrió la casa, que si no vino, que si pasó Marco, que hizo la conferencia, que si vendió $400 el libro, esto eso. Pero yo leí todo eso, todos los días de ella, en ese diario del 2002, y hay un día que dice, hoy no fui a Casa Pueblo, hoy estoy leyendo Isabel Allende. O sea, Isabel le hizo el reconocimiento a Tinti Vega. Exactamente. A mí me parece algo bien importante de ese incidente que tú señalas, ¿verdad? Que Tinti, sin levantar mucho polvo, logró que en lugar de castigar, se estimulara. O sea, que probablemente la ciencia, para volver al tema, ¿verdad?, ha descubierto de que hay una cantidad de inteligencias. Claro, ver la fortaleza que son 11, pueden ser más ya, se hablaba de 11, uno de los investigadores que hizo esa investigación, y parece que hay mucho de cierto. Que posiblemente tú vas a tratar de educar a una persona y estás partiendo de la premisa incorrecta de que hay que cubrirlo todo, o de hay que dosificar, y que si esa persona no está en ese tipo de actividad ya no es inteligente o no tiene la capacidad o poder dedicarle la atención. Sin embargo, puede ser un genio en otras cosas, como le pasó a una cantidad de científicos, ¿verdad? Claro. Que Einstein, desde luego, que se colgó no sé en cuál grado. Entonces, en este caso, Einstein se colgó. Entonces, imagínate si lo hubieran si lo hubieran eliminado la posibilidad de educarse. Y este muchacho logró continuar, pero eso es a contracorriente, porque no es lo que se pensaba en aquel momento, y todavía posiblemente, que tú si ves a alguien que está haciendo dibujitos en un examen, lo que vas a castigar. A penalizar. Claro, penalizar. En lugar de eso, ella interpretó muy bien que se trata de una orientación talentosa de alguien que puede llegar a un destino de grandes logros. Para mí que Tinti puede estar en esa galería, ¿verdad?, de mujeres magisteriales, maestras, que ha identificado también Vangelis en su investigación, que primero, mujeres, una supremacía de mujeres. Segundo, mujeres que se plantean la enseñanza, pero mirándola desde otra perspectiva. No necesariamente lo tradicional, o sea, lo que se veía como penalizable, de momento se convierte en un recurso, ¿verdad? Y en esa galería de mujeres pues puede estar Tinti, porque ¿qué es lo que ella ve? Ella ve que este joven, que quizás aprender inglés no era su prioridad, sin embargo tenía una creatividad que definitivamente a la larga lo llevó a aprender inglés, porque si va a parar allá a los Estados Unidos quiere decir que lo logró, ¿verdad? Así que en esa galería que debemos seguir buscando, no solamente porque son mujeres, sino porque es la capacidad de oír y de ver cosas que están pasando pero que no son necesariamente evidentes. Y eso es lo que nos permite mantener la ruta del horizonte, ¿verdad? Así que yo diría que en ese grupo, en esa galería de mujeres innovadoras en la educación, podemos empezar a mirarlo como referente para
el futuro para cuando las muchachas en las clases nos dicen, ay, es que estoy tan desanimada, es que no puedo hacer nada, pues empezar a decir, mira, vamos entonces a buscar qué otras limitaciones se encontraron otras compañeras y cómo las superaron. ¿Y qué te motiva a ti, verdad? ¿Y qué te motiva a ti? Y un poco también entender que yo creo que Inti y Alex y el proyecto tiene claro que el poder social rechaza la politiquería partidista. No quiere decir que se retira del poder, porque por eso es poder social. Y tampoco quiere decir que no va a incidir en situaciones que cambien la estructura de poder. Y de los ejemplos que dio Alexis en la conferencia, vemos que pasaron cosas que cambiaron la estructura del poder, que estamos en un proceso de redefinir otra forma de hacer política. Estamos en ese proceso, no lo tenemos claro, pero el planteamiento es fundamental. Estamos buscando un poder social y se debe reestructurar de una manera que sea democrático, horizontal, dialógico y que fomente el empoderamiento, ¿verdad? Mira, en el caso de Tinti, ¿verdad? Ella siempre, aparte del conocimiento, ella ejerció, y el humanismo, ella practicaba la relación de la amistad, el respeto, que conducía finalmente al amor. Entonces, se parece mucho a Hostos, ¿no? El respeto, la amistad y el amor. Entonces, hablando de los jóvenes y hablando del amor, cuando una de las cartas del cofre de las 150 cartas, cuando éramos novios, pues hay una carta que voy a recoger un pedacito de la intimidad de ella, que me dice que mi querido Alexis, quiero decirte que este primer beso que nos hemos dado estuvo mal porque fue en la casa de tu papá y por respeto a ellos no lo debíamos haber hecho, pero quiero decirte que a mí me hizo muy feliz y a ti. Entonces esto describe una mujer joven, abierta, con sus principios, sin temores al machismo del hombre, que es el que decide cómo es que se hacen las cosas. Y está diciendo, yo fui feliz con esto y tú. Entonces, esa es otra dimensión de ella, como una mujer adelantada. Tiene una mujer adelantada a los tiempos, como lo fue Gabriela Mistral en la cuestión del ambiente feminista. Lo que pasa es que Tinti nació aquí en Ajunta, se crió bañándose en los ríos, jugando voleibol superior, jugó voleibol superior del equipo campeón de Puerto Rico. Y entonces el insertarse en este proyecto de autogestión comunitaria, él pudo, todos esos valores que tenía, todas esas destrezas, en introducir a Casa Pueblo como ese mariposario que tú dejas. Ese mariposario de mujer es parte de su creación. Mira, hay algo que tú has mencionado que es clave en ese Hostos que llega a Puerto Rico el 27 de septiembre del 98, que es que él se da cuenta de la situación horrible que vivía el pueblo puertorriqueño y sabe que los puertorriqueños están realmente lacerados en dos áreas específicas. Primero, la salud física. La salud física, pues él habla, incluso se inventa una palabra, ¿verdad? Pechundidos. Y desde luego, y los niños con aquellos estómagos estirados, ¿verdad? De disentería y de toda cantidad de enfermedades. Entonces, comienza a plantear la necesidad, dice, se quiere una patria sana. Claro. Es una cita importante de él, que yo uso al principio de mi ensayo. Y también habla de la necesidad, de los problemas de tipo psicológico, que produce el coloniaje, ¿verdad? De falta de iniciativa, de estar pues rindiéndole un privilegio a los que no merecen, de no atreverse, de falta de trabajo de comunidad, ¿verdad? Para organizarse. Entonces Hostos dice, bueno, eso hay que combatirlo, pero tanto a nivel individual como a nivel de grupo,
con la autogestión. Y eso es una palabra, es un concepto clave hasta nuestros días. Porque aquí incluso, ¿verdad?, se le permite a los inversores, a los inversionistas de Estados Unidos, dicen extranjeros, son obviamente estadounidenses, que tengan sesiones contributivas que no se les ofrecen a los comerciantes y a los industriales puertorriqueños o a las comunidades con cooperativas. Entonces hay un prejuicio a favor del extranjero y se le niega la posibilidad de autogestión a nuestra gente. Ustedes, sin embargo, han levantado un proyecto autogestionario que es para nosotros un modelo de inspiración y de organización, ¿verdad? Mira, por eso fue cuando yo estuve hablando ayer. Le dije, gracias maestro. Le dije, gracias maestro, porque... Y después le dije, yo te quiero. Le dije, yo te quiero porque yo tenía esa necesidad de decirlo. Porque yo siempre con ese respeto. Pero respetar a Agosto no quiere decir que no lo vamos a poder decirle te quiero. Es como nuestro amigo. Como nuestro amigo. Y yo cuando tú hablas ahora, Orlando, te dijiste eso del colonialismo de 1898, es el mismo de ahora. Estamos, en cierto sentido, enfermos de la mentalidad colonial de la dependencia. Y entonces nos creemos libres y creemos que porque vamos a unas elecciones cada 4 años hay democracia. Entonces esto es una dictadura. Claro. Por favor. Pero es que también, no solamente eso, hay gente, y por eso es tan importante el proyecto Liga de Patriotas, hay gente todavía que no se ha enterado que estamos en una condición colonial. Hay gente que está viviendo la vida en un mundo, ¿verdad?, de fantasía. Por eso es que Freire conecta tanto con Hostos cuando dice, claro, empezamos a hacer un análisis crítico para tener un principio de cuál es esa realidad, qué es lo que hace, el apalabrar las cosas. A mí me encanta la frase del poeta de Platero y yo, que se me olvidó, de Juan Ramón Jiménez, que dice, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Y eso es lo que en cierta medida el encuentro con Hostos nos ayudó a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque era poner el nombre exacto de cosas que uno sentía, veía, ¿verdad? Y a mí también me pasó con Ramón Emeterio Betances y con otras muchas mujeres como las que investiga, ¿verdad?, Vallese, las educadoras. Pero ese nombre exacto de las cosas, que al apalabrarlas te permite entonces tomar acción con relación a ellas. Y uno de los temas es este tema de la colonización. Yo tengo que confesar, yo estoy viniendo aquí desde que era muy joven, desde que esto me acuerdo que una vez estábamos sentados aquí con Tinti, Alexi y yo y otro grupo hablando de otro tema, todavía estábamos en el principio. Pero cuando yo me di cuenta en esa juventud que existía una madre isla, fue aquí, porque me contaron. ¿Y por qué el café se llama Madre Isla? Como siempre preguntan, pues se llama Madre Isla. Y entonces ahí es que yo empiezo a mirar esa Madre Isla y me voy dando cuenta con el tiempo que Madre Isla es el proyecto de país de Hostos y la Liga de Patriotas es el proyecto organizativo de práctica política, ¿verdad? Que no es la política esta de los pillos y de los corruptos, pero es otra forma de hacer política. Y ahí esa es la tarea que tenemos todavía pendiente, ¿verdad? Pero esa Madre Isla, que ahora le da nombre a un café y que sirve también para poder hablar de Hostos, claro, que tenemos que utilizar todas las formas, ¿verdad? Para mí, en mi juventud, fue el inicio ¿verdad?, de un camino, de entender a un Hostos cuando ya estaba planteando dirección, proyecto de país, cosa que en este país en este momento no existe. Y que era el único que tenía un proyecto en ese momento. Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, la economía que él plantea es una economía cooperativista, cooperativas agrícolas e industriales. Y logramos, sí, le damos una presencia particular a las mujeres, porque dentro de todo eso, él también lo vio. El papel son la mitad de la humanidad y son tan racionales como pueden ser los hombres. Claro. De manera que hay este elemento, ¿verdad? Con toda la diferencia, también hay un reclamo de consideración. Y el tema del amor, quería comentar que últimamente, principalmente en Claxo,
en el Congreso de América Latina y el Caribe, en CEAL, en el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, del cual yo soy el enlace, se está hablando mucho del tema del cuidado. Y es un tema que han traído las mujeres científicas sociales. De hecho, ahora mismo las dos que presiden estas dos organizaciones son mujeres, ¿verdad? Y traen el tema de que nuestro trabajo de carácter organizativo no se puede abandonar el tema del cuidado de nosotros. El tema de que empieza con la cuestión de que las mujeres generalmente tendemos a ser las que cuidamos a los viejos y a los niños, pero también es el cuidado de nosotros en la organización. Cuando alguien se hiere, cuando alguien se va, cuando alguien se siente no incluido, son detalles que tenemos que percibir. Y nuevamente volvemos a Tintín. Tintín vio en aquel muchacho que dibujaba un talento que otros no lo veían porque no oyen. Entonces, esa capacidad del cuidado entre nosotros me parece que es muy importante, principalmente para los que estamos queriendo cambiar la estructura de poder del país. Sí, yo creo que una característica del discurso de Alexis es precisamente que está lleno de afectividad. No es un discurso científico, sin dejar de ser científico, sino que está lleno de amor. Y yo creo que nadie lo había hecho así en un discurso en el día de hoy. Eso es la primera impresión que cualquiera se puede llevar y le da una dimensión muy humana al texto. Fíjate, Carlos, yo veo eso como algo intencional, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, que lo que voy a decir ahora, lo dije ahí al presentar a Alexis, ¿verdad? Que estas conmemoraciones del 11 de enero, que en nuestro caso fue el 10, pero es el 11, las inventó, las ideó la Universidad de Puerto Rico como una manera de celebrar oficialmente, ¿no?, el natalicio de hoy. Pero lo hizo de la manera como normalmente lo hacen las universidades, que es con actividades académicas, de traer gente, estudiosos que tienen grados académicos, que han publicado muchos libros, etcétera, etcétera. Y ahí muchos de los que estamos aquí pasamos por eso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, me parece que olvidamos una dimensión de Hostos. O sea, Hostos fue un estudioso, Hostos escribió, Hostos fue maestro, pero Hostos también organizó proyectos. O sea, fue un hombre de acción, ¿verdad? Por lo tanto, aprendemos de Hostos no solo por lo que escribió, por lo que pensó, sino por lo que hizo. O sea, proyectos concretos, específicos, de los cuales Casapueblo es un ejemplo de eso. Entonces, lo que queríamos era como traer otro tipo de sabiduría que no viene de la universidad, sino que viene de la práctica específica de trabajar con los problemas, de la energía, la naturaleza, la cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso le dio a esta ocasión un significado muy especial, diferente, y yo espero que en el futuro esto se pueda repetir, ¿verdad? Con otras personas que también nos enseñen a base de la experiencia que han logrado a través de los años o de los que han hecho. Así que esa es la etapa académica. Hay una etapa anterior que conecta mucho con lo que hizo Alexis. Sí, porque cuando se funda, cuando se crea el monumento, es a iniciativa de un puertorriqueño profesor, pero licenciado en aquel momento no era profesor, era de Barceloneta, y era Pepito Balseiro. Y Pepito Balseiro propone públicamente que se haga un monumento a Hostos porque el gobernador colonial del momento había puesto a pelear a la familia de Acosta, historiador muy importante nuestro,
y con la familia de Hostos a ver cuál de los dos era merecedor de un busto en la Universidad de Puerto Rico, y está todavía allí frente a la torre. Entonces Pepito Balseiro dice, pero es que Hostos se merece un busto, y originalmente era un busto, pero el artista español lo hizo un monumento. Entonces quien entra en ese momento como protagonista es la sociedad civil. Eso es a partir de una colecta nacional, podemos decir ahora, que se hace para poder costear el monumento a Hostos, que no dependa del gobernador ni de los estadounidenses que le van o no le van a dar, si ellos quieren o no, dinero para un monumento a Hostos. Entonces vienen unos discursantes, entre ellos una feminista que es Negrón Muñoz, que participó, fue de la vicepresidenta de esa comisión, y estuvo también pues Balseiro, pero también un estudiante en el año 39 que se queja y le escribe a la gente en Cuba, que estábamos participando del centenario de Hostos, que aquí en esa celebración de Hostos no se está rescatando y planteando centralmente que Hostos fue un luchador independentista a favor de la independencia de Cuba y de Puerto Rico. O sea que está entrando entonces la parte de la sociedad civil y de los estudiantes que juegan un papel. Después se convierte en algo más académico, ¿verdad? Y lo hicieron de la mejor manera, tratando de preservar, ¿verdad?, la tradición hostosiana. Pero entonces ya era una visión más académica que excluyó, o que no tuvo, vamos a decir, la porosidad suficiente para traer a la gente que estaba haciendo acción hostosiana. Mira, sobre lo mismo, de esa gestión que nace del monumento a Hostos, de la comunidad, del pueblo. Eso mismo pasó aquí con esta casa. Esta casa, un día veníamos Tinti y yo en el carro y estaba con mucha deteriorada, y decía se vende. Y de momento yo digo, Tinti, ¿qué te parece si como podría ser la sede de Casa Pueblo? Y entonces me dijo, bueno, eso está un poco difícil porque ahí dice que son $100,000. Pero entonces nos fuimos a casa y entonces empezamos a pensar que hacía falta, por esfuerzo propio, una sede donde pudiese haber el autogobierno que venía funcionando, tuviese su propia sede donde pudiera discutir, planificar y ejecutar los sueños, la utopía. Bueno, recientemente en la Casa Viva de Tinti, donde yo estoy, encuentro un documento de Tinti que se titula Campaña para adquirir la Casa Bianchi. Esta es la Casa Bianchi. Y cuando yo abro el documento, yo, anda el carajo, obviamente yo me acuerdo de eso, pero Tinti llevaba registrado todos los donativos, y por persona iba al doctor tal, $300, la ferretería tal, 100, el licenciado tal. Entonces ella hizo una campaña junto con todos los demás, pero es ella la que nos dirige, para que entonces se logró, en menos de 6 meses, se logró la adquisición de esta propiedad y la convertimos en la Casa Pueblo. Qué obra más rápida la de recoger ese dinero, fíjate. En el caso del monumento, en el año 24, les tomó como un año y pico y recogieron $10,000. Y por suerte, este señor Balseiro logró que la compañía naviera trajera el monumento en piezas, ¿verdad? Sin cobrar. Así que ahorraron algo ahí. Y quiero cerrar esta parte de acá, que Tinti me contó, porque ella iba de lugar en lugar, y entonces con la libreta anotaba, pues tu compromiso tuyo, pues mira, anótame con $100. Entonces, después ella se ocupaba de que alguien fuera a cobrar. Pero fue, Oye, tenemos que aprender de Casa Pueblo. Escucha esto. Que me dijo, Alexis, te tengo que contar algo que me pasó hoy en la campaña. Entonces me dice, pues estuve en la casa del fulano tal, que es un hacendado, un agricultor. Y entonces le dije que queríamos comprar, y dijo, mira, yo puedo colaborar, puedo aportar, pero como aquí hay un operativo que están cogiendo presos a los macheteros,
si a ustedes no se lo llevan preso, se cuenta con $300. Si a ustedes no lo meten preso. Entonces, pasó el tiempo y no nos arrestaron. Entonces Titi fue del tipo y le dio cuando el señor le dio los $300. Dice, ahora cumple con tu palabra. Ahora cumple. Exactamente. Alexis, yo quería preguntarte, esa inserción en la lucha tuya, ¿la hacen ustedes cuando son novios? No, ya estábamos casados. O sea, ya estaban casados. Sí, ya estábamos casados. Nosotros nos habíamos graduado los dos de la universidad, nos casamos, nos fuimos a Guaynabo. En Guaynabo, en el 1975 ya habíamos logrado nuestro sueño. Ya teníamos La casita. teníamos 4 hijos, las mujeres, el marido, y habíamos adquirido para ese momento una mansión, y yo ganaba mucho dinero, una mansión en el camino de Alejandría, de media cuerda. Entonces, ahí estamos viviendo y éramos felices, entre comillas, hasta que un momento dado, pues, yo conocí a don Antonio Corregel, y Titi también. Corregel va bien. Y Guaynabo, entonces, nos habló de don Pedro Albizucar, nos habló de Otto, bueno, eso fue algo que nos cambió nuestra vida. Parteaguas, como dicen. Entonces, hay un momento dado que nosotros dos decimos, mira, vamos a dejar, hemos sido exitosos dentro de este modelo colonial, pero este no es lo nuestro. Vamos a regresar a Punta. Entonces regresamos a Punta, a estar con nuestros padres los últimos días, con los padres de ella, y los hijos aquí con la naturaleza. Y entonces de ahí es que, estando aquí, yo montó una librería, no conseguí empleo, la librería Palenque, y ahí fue que pude empezar a leer a Otto y a Antonio Valero Bernabé y todo eso banqueros nuestros, y Titi se va a la escuela. Entonces tengo que decir ahí que Titi logra en la escuela convertirse en una líder de la Federación de Maestros y logra cerrar las escuelas que tenían asbesto. Y ahí empieza Titi su liderato, y después sale la noticia de explotar la mina de cobre, y de ahí nace esta gestión. ¿Y ustedes se unieron al grupo de Corregel? Nosotros nos mantuvimos como un grupo comunitario. En la parte política, bueno, teníamos ideas socialistas, muchas ideas y mucho conocimiento, pero mantuvimos nuestra fuerza y acción desde la autogestión. Y lo que yo recuerdo es una relación afectiva con don Se Antonio, mantuvo. ¿verdad? Porque se mantiene, no necesariamente estar en la organización, sino con esa comunicación, esa vibración, ¿verdad? Que te comunica. De hecho, él vino a la primera actividad de Casa Pueblo y vino a la inauguración de la plaza. Él siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo aquí, sí, siempre estuvo aquí. Y hoy, entonces, ¿qué podemos traer hacia hoy, ¿verdad? De esta experiencia? Hay tanta gente joven, hay unos decepcionados, unos y unas decepcionadas, hay unos y otros que están deseosos de darle secuencia al tema de la esperanza. Pero la esperanza es el horizonte, la cuestión es qué elementos, ¿verdad? Uno puede decir que son fundamentales para poder ir creando este tipo de organización. Y en el caso mío, que soy una estudiosa en movimientos sociales, es que cada organización entre en una conversación con otra para que se vaya generando un movimiento que verdaderamente plantee, como dice Melucci, dice, los movimientos sociales son los profetas del presente. Están diciendo cosas que no se ven, pero que vienen. Entonces, realmente hay este elemento profético, y nuevamente volvemos a lo espiritual. Hay elemento profético cuando hay la posibilidad de desarrollar a nivel local este tipo de cosas, que sería la primera pregunta que le hago. ¿Qué puntos tú dirías que son importantes estimular y cuáles son posibles limitaciones? Y de ahí, después de lo local, empezar esta conexión con otras organizaciones para ir desarrollando un movimiento social de transformación que pueda ser un profeta del presente
que se oiga y que marque acción Mira, por ejemplo, siguiendo con Titi, pero en esa línea, Titi decía, y eso está grabado en los últimos días de Titi hoy. Ella dice, todos nacemos con una misión. Tenemos que descubrir cuál es la misión. Después de descubrirla, encontrarla y finalmente cumplirla para morir feliz. Wow. Sí, profundo. Eso es Titi, está grabado. Yo cuando escuché eso lo vi con Croato, con Hermes Croato, eso se lo dice ella a Hermes Croato que le están grabando. Yo dije, ande carajo, esta mujer estaba súper clara. profeta del presente. Profeta del presente. Exacto. Y yo creo que parte de lo que nosotros hemos hecho aquí es que lo hayamos ido descubriendo. Este proceso que lleva ahora 45 años, lo celebramos este año 45, es que se descubre en la marcha. No es que uno sea súper inteligente o usted fuera a la academia. Bueno, necesitamos la ciencia, necesitamos la academia y todas esas cosas, y la praxis. Pero como dice Luis Villoro, que es el filósofo mexicano, dice que, a ver, que la academia te da el conocimiento, pero la praxis comunitaria, esa experiencia te da algo que necesitamos, que es sabiduría. Entonces, para tú tener la sabiduría, tienes que desarrollar una praxis, una práctica. Y nosotros aquí hemos hecho eso. Hemos empezado una práctica en contra de la minería. Pero en la práctica de minería que no sabíamos nada, íbamos cometiendo errores y aprendiendo. Claro. Y entonces en esa práctica de la minería, me acuerdo yo que desarrollamos las comisiones. Hay una comisión que se llama la Comisión de las Marianas, que eran las mujeres. Ya nosotros en el 1982 teníamos una comisión de mujeres, las Marianas, y eran un grupo de mujeres. Entonces nos organizamos con las mujeres. Teníamos otro grupo que era la comisión de músicos y artistas, porque teníamos el concierto Patria Adentro. Pues ese concierto lo dirigían los músicos y los trovadores. Teníamos otra comisión de minería. Ahí estaba yo de minería, que te hablé unos poquitos, que estábamos aprendiendo de minería. Entonces, ahí hubo una división de tareas. Claro. Entonces, Es muy importante. entonces, había una práctica de democracia participativa. Nadie estaba excluido. Bueno, yo sabía algo de minería, ya que sabía poquito, pero yo no sabía nada de música, ni era artesano. Y los artesanos decidían cómo era que se hacía esto. Entonces, en ese proceso hay una sabiduría que se va adquiriendo en diálogo poco a poco. Entonces, no fue que de momento nosotros ganamos la lucha antiminera y decidimos, así porque somos unos genios, vamos a transformar la zona minera en el bosque del pueblo. No, nos preguntamos, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya terminamos con la minería, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces nosotros no teníamos algo predestinado ahí, en concreto, entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no convertimos la zona minera en un bosque? Y entonces todos dijimos, nosotros no sabemos de bosque, pero alguien dijo, tampoco sabíamos de mina. Entonces, y ahí empezamos, entonces es un proceso bien lindo y que no tenemos que tener miedo al desconocimiento. Claro. Uno tiene que estar abierto a aprender y aprender de cualquiera, desde el profesor al doctor, a la doctora, pero el de la calle, del que rolaba chiringa, los que hacían chiringa. Nosotros hicimos 12 festivales de chiringa y todos se le dedicaban al plomero, al carpintero, al barbero. Entonces era inclusivo, estábamos juntando sectores. La autogestión comunitaria no es como los partidos son exclusivos porque, Como dice el nombre, partido. Esto era amplio. Entonces aquí llegaba todo el mundo. Y con esto quiero decir algo de esta casa. Cuando fuimos a comprar esta casa, que estaba Tinti la campaña, nos parecía imposible, los $100,000, un político nos ofreció $25,000 del barril de tocino. Me lo ofreció a mí con José Ballester. Entonces, por la noche citamos una reunión aquí
que había llovido y la reunión la hicimos con sombrilla aquí de lado. Entonces habíamos como 25 personas y yo muy fuertemente digo, tenemos casi la solución para los $25,000 iniciales que nos los va a dar el representante fulano de tal. Y todo el mundo, de acuerdo, parecía una fiesta de lo que teníamos donde estamos ahora mismo, lo juro, donde estamos ahora mismo pasó eso. Y doña Martina, que era una señora que no sabe leer ni escribir, vivía hace poco que murió, vivía en la calle del Agua, vivía de recoger latas de aluminio y de coger café. Doña Martínez levantó la mano después que nosotros celebramos la victoria. Doña Martina dijo, yo dije, y lo acepto, como esa mirada de autoridad, me dije yo mismo, que tendrá que decir doña Martina. Entonces, menospreciando, y yo me hago mi autocrítica, la menosprecio que tendrá que decir doña Martina. Y doña Martina levantó la mano, allí yo le llevé el micrófono y dijo, si Casa Pueblo acepta esto, Casa Pueblo lo dominarán los políticos para el resto de la vida. Me opongo a que acepten dinero de los políticos. Entonces, una persona derrotó a toda una asamblea que había dicho que sí. Todos los demás no allanaron. Eso se llama pues, un tipo de democracia distinta a la que a las mayorías dominan. Sí, se discutió por qué. Sí, lo discutimos y finalmente no la vamos a aceptar. Y eso nos salvó a Casa Pueblo y la salvó doña Martina. Así que la Martina se quedó. Y yo también recuerdo las veces que la gente hacía actividades y contrataban a la India, a la Coca-Cola, y realmente ustedes decían que ese tipo de patrocinio, eso lo recuerdo de mi primera juventud, que ese tipo de patrocinio ustedes no lo querían. Pues fíjense, lo que yo estoy mirando de esta especie de sistematización moral que hemos hecho, es que hay una combinación de continuidad y a la vez, por el hecho de que hay una capacidad de introspección, de autocrítica, hay también unos cambios que se hacen necesarios, porque si no nos oímos unos a otros, seguimos entonces con la continuidad y ahí pues es el problema que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos un país lleno de organizaciones que tienen personas que los presiden hace 1000 años, que se ponen viejos allí. Entonces, realmente esa capacidad de transformación es la capacidad de oír que hay una continuidad con unos objetivos, pero también hay la posibilidad de hacer unos cambios, de redefinir direcciones. Creo que es un punto importante de redefinir y de oírnos unos a otros. Y yo creo que en este proceso es que vamos desarrollando esa otra forma de hacer política. Otra forma de hacer política es hacer como ha hecho Casa Pueblo con la energía. Ustedes van a seguir en aquello, nosotros estamos demostrando como Otto era sociólogo, y los sociólogos de ahora, los sociólogos que están planteando lo que se llama la sociología de la emergencia, porque hay una sociología de las ausencias, es una sociología que ignora muchísimas partes de la realidad, y entonces la sociología de la emergencia es de las cosas que están surgiendo. Y en esta sociología se habla de las experiencias performativas, es decir, crear los espacios donde ponemos en práctica lo que creemos. Y eso fue lo que hizo a Casa Pueblo, lo que han hecho a veces los estudiantes en las huelgas, ¿verdad? Que generan un concepto de asamblea que no existe en otros lugares. Se les critica, se les dice que son muy lentos, pero estamos, como decía Gramsci, frente a la destrucción de un mundo y todavía no tenemos construido el otro. Así que yo creo que esa capacidad de ser performativos puede ser una de las tareas que nos demos las organizaciones para poder generar movimientos sociales y realmente una incidencia con una nueva forma de hacer política, porque mientras estemos en la cancha del enemigo, vamos a salir perdiendo. Aunque nos matemos trabajando, terminamos perdiendo porque ellos controlan las reglas del juego, sus reglas del juego. Exactamente, y a nosotros sí nos pasó, en el 2020 nos pasó, cuando ya me estaba aprendiendo las reglas, como cuando ya me estaba aprendiendo el juego, me cambiaron las reglas. En el 2020 nos hicieron eso aquí, nos cambiaron las reglas, pero realmente esa no es la única fuente de poder, las elecciones. Hay un aspecto que yo quisiera traer a discusión,
Un poco también para seguir el paralelismo entre Hostos y Casa Pueblo, y por curiosidad nuestra, ¿verdad? Fíjate que Hostos, cuando funda la Liga de Patriotas y habla del Instituto Municipal, ¿verdad? Que es una estructura más bien de tipo pues, burocrática, pero no burocratizante. O sea, es cómo organizar esto, ¿verdad? Y dentro de eso estaban las escuelas, que eran mixtas para niños y para niñas, diurnas. Estaba también las escuelas nocturnas para obreros, que él había ensayado ya en Santo Domingo, ¿verdad? Y que tuvo la participación activa de los masones. Y eso hay que decirlo porque los masones son un elemento muy progresista en la historia de la liberación de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces había otra cosa que eran las conferencias, eran dominicales, pero después se cambió el día. Y eran unas conferencias que había un comité que reclutaba a alguien que pudiera hablar sobre cuestiones de tipo que fueran importantes para la vida comunitaria o para la nación, para Puerto Rico. Y además de eso, había la propuesta de un periódico. Eso no se pudo hacer en los dos lugares porque Hostos estuvo demasiado abarrotado de tareas, sí, claro, y con poca, ¿verdad?, insuficiente apoyo para poder. Pero él hablaba de la necesidad de un periódico que fuera comunitario y a la misma vez que le diera que empoderar a los miembros y miembros de esa comunidad, ¿verdad?, que pudieran participar, generar noticias, generar opinión, desarrollar eso como un instrumento educativo. Entonces, dentro de ese marco organizativo, yo veo que ustedes han desarrollado la estación de radio. Y ahí es mi curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo decidieron realmente desarrollarla y por qué? Mira, consiguen un periódico de allí, si me hace favor. Sí. Como hablaste de periódico. Sí. Ahí te lo quiero. Mira. Ese yo no lo leí. Mire. Extra. Lo de la radio, nos dimos cuenta que la radio generalmente es una radio que repite lo mismo y no representa la radio comercial, los intereses de las comunidades del pueblo. Y está enfocado mucho en el aspecto político, partidista, y una discusión que uno no aprende. Y entonces nosotros decidimos adquirir esta antigua la radio Casa Pueblo para que tuviésemos voz propia. Y en esa radio ahí no se emiten anuncios políticos partidistas, ni ahí se habla de las elecciones, ni nada de esas cosas. Ahí se habla de cómo podemos mejorar la situación de los adultos mayores. Entonces Casa Pueblo pues decidió, a través de la radio, desarrollar proyectos con energía solar y hemos hecho 3 casas de personas envejecientes, de adultos mayores, con energía solar. Entonces la radio se convierte en un instrumento de conexión. Y como Otto habló de un periódico, pues Casa Pueblo también tiene su periódico, que es este periódico que distribuimos todos los meses y a veces cada 2 semanas, sobre cómo vamos desarrollando nuestros proyectos. Entonces estamos informando la esperanza, como ayer tú hablabas, la esperanza está ahí, y entonces la gente se da cuenta que la esperanza es posible, que un mundo alterno, un Puerto Rico alternativo es viable. Entonces hay algo que va construyéndose, que es la parte emocional del querer cambiar y de que sí podemos cambiar. Y lo hemos logrado, y por eso es que hay un proyecto trae otro. Y otros vienen otras personas y se juntan. Aquí vino Alex Honor, que es un hombre que tiene una fundación en los Estados Unidos. Así que también nosotros tenemos aliados en el otro lado del charco. No miramos para los Estados Unidos como si fuera el enemigo o el imperio
o los colonialistas. Y en ese país también hay gente y organizaciones que son humanistas, que son gente tan grandiosa y tan amorosa como los puertorriqueños. Por ejemplo, aquí tenemos unos jardines que lo viene haciendo un hombre capacitado norteamericano que viene todos los años a Punta a hacer ese trabajo voluntariamente. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Que Michael, que está aquí. Gracias a ustedes. Entonces, Michael es nuestro hermano. Entonces, hemos sabido que para poder hacer el cambio, también son responsables los de aquí y los de allá. Y entonces, esa es parte de la nueva estrategia de Casa Pueblo, de juntarnos con los sectores y las personas de buen corazón, de buen pensamiento, como hablaba Otto, para hacer el cambio. Esa fue la experiencia de Quique también. Esa fue la experiencia. Sí. Tuvieron unos apoyos de sectores religiosos que venían, igual que aquí, y se quedaban allí y levantaban cosas y trabajaban. La diáspora, De la los diáspora, políticos negros que vinieron acá a hacer eso de civil. Sí, pero también los norteamericanos. Sí. Ya venían jóvenes y creo que es el mismo caso de Casa Pueblo. Ustedes tienen esos apoyos, ¿verdad? No sé si algo más que queramos. Y de otros países, porque en aquel principio Ahí en que tenemos venían los alemanes, aquí tenemos dos peruanos, venían jóvenes alemanes a construir viviendas, sí, eso era bien al principio. Vienen jóvenes de diferentes lugares y no jóvenes también, que realmente veían una manera de convivir, aprender y a la vez enseñar, que es el espíritu de la educación popular, ¿verdad? Que es en diálogo producir conocimiento. Alexis, gracias por recibirnos aquí y por esta conversación tan amena y tan interesante. Queremos recordarle a las personas que nos están viendo que el discurso de Alexis está alojado ya en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Ostor180, y ahí está en el primer lugar. O sea, eso se pone como lo primero que va a salir. Y si quieren, porque no vieron el discurso la primera vez, pues primero ven aquello y después ven esto, ¿verdad? Exacto, sí, eso está bueno. Y después cuando quieran, pues pueden venir a juntas También. a visitar esta atracción turística, como dice Google Maps. Yo les voy a escribir para que cambien eso. Sí, yo quiero decir para finalizar de mi parte, como dijo Martin Luther King, tenía un sueño, ¿verdad? Y también como Otto, y yo trabajo un proyecto íntimo de convertir la casa en una casa museo donde vivíamos Tinti y yo, la casa viva de Tinti, donde podamos guardar y exponer todo lo que ella dejó, su legado, como parte de este pueblo. Así que estoy en esa gestión, tengo muchos colaboradores y quisiera también que la comisión sea parte de ese proceso. Muchísimas gracias. Nosotros lo Con aceptamos gusto. con mucho gusto, mucho cariño y mucho entusiasmo. Colaborar, ¿Mm? que lo que podamos colaborar, Claro. en ese Claro. diálogo íntimo, me encantó ese diálogo íntimo. Bueno, pues hasta aquí llegamos, o ¿Alguien quiere decir algo más? Es una experiencia venir aquí que nos ayuda a energizarnos y que nos trae perspectivas que podemos utilizar para desarrollar nuestra propia iniciativa como comisión y como gente que somos individualmente. Así que te agradecemos mucho. Y yo quiero hacer un llamado a toda la juventud y a todas las personas que están empezando a conocer Casa Pueblo,
a conocer el universo ostosiano y a conocer también el universo de la práctica de la educación popular como metodología, que en mi opinión es realmente la herramienta que vamos a tener para ir reconstruyendo este país en el futuro. Así que hay gente en el Junta de Educadores Populares, hay gente joven que están en el mundo de la agricultura, en el mundo de la educación pública, en el mundo de la cultura, y que vayamos mirando que no todo es descubrir el Mediterráneo. Hay cosas que ya están descubiertas, que es cuestión de remirarlas y reinterpretarlas, ¿verdad? Porque como decía Freire, no me imiten, reinventen. Claro. Muy bueno. Pues ya pronto anunciaremos nuestra próxima conversación ostosiana. Hasta entonces. Muy bien. Un aplauso.